Bienvenidos lorcanianos y lorcanianas, una vez más estamos de estreno aquí en el canal. Hoy haremos un review completo de las cartas de The First Chapter para que los jugadores que acaben de iniciarse a este juego puedan conocer cada una de las cartas que conforman ese set, que puedan entender algunas de las mecánicas y que tengan pues una familiaridad con este juego y que les pueda ser útil a la hora que quieran ver el potencial de una carta o qué hace. Entonces, sin más dilación, empezamos con esta nueva sección. Pues empezamos con las tintas de color ámbar. Haremos todos los héroes de forma ordenada, tal por el número de aparición. Y tenemos a esta Ariel on Human Legs, que baja por 4 de tinta, es entintable, tiene de cuerpo 3-4, es Storyboard, Hero y Princess, con esta habilidad que dice sin voz, que que dice que este personaje no puede girarse para cantar canciones y que cueste de 2. A Ariel Spectacular Singer, que baja por 3 de tinta, es entintable 1-2-3, que es Storyboard, Hero y Princesa, que tiene esta palabra clave Singer 5, por lo tanto puede cantar canciones de coste 5 o menor cuando se gira. Con esta habilidad tan interesante, el musical debut, que cuando juegas este personaje, cuando juegas a Ariel Spectacular Singer y entra en juego, tú puedes mirar las 4 primeras cartas de tu mazo, revelas una canción, la pones en tu mano y el resto de cartas las puedes poner debajo, bueno, las pones debajo de lo que es el fondo de tu mazo y que cueste de 1. Tenemos a Cinderella Gentleman King, baja por 4 de tinta, es entintable, 1-2-5, Storyboard, Hero y Princesa, que canta, Singer 5, por lo tanto igual que la anterior Ariel. Con esta A Wonderful Dream, que le quita 3 puntos de daño a una princesa que tú elijas, o un personaje princesa que tú elijas. Es una carta que claramente es sinergia con princesas, por lo tanto a tener en cuenta los mazos de princesa que cueste a D2 de lore. Tenemos a Goofy Musketeer, que baja por 5 de tinta, intintable, 3-6, que es Dreamworld, Hero y Musketeer, con esta palabra clave Bodyguard, que puedes jugar el personaje ya directamente agotado, obligando así a tu rival cuando hace challenge a otro de tus personajes a pasar por encima de Goofy, de ahí que Goofy tenga un 6 de resistencia, de puntos de resistencia. Con esta habilidad Add to 40, que dice que cuando bajas a Goofy puedes remover hasta 2 puntos de daño a otro mosquetero, por lo tanto a otro Goofy o a otro personaje que tenga la misma característica mosquetero, que lorea de 1. Tenemos a Asteades, que baja por 8 de tinta, no es entintable, un 6-7, a The Skin of Olympus, es Floodboard, villano, es rey, es deidad, que además tiene Shift 6. Recordar que Shift 6 quiere decir que yo puedo, en vez de pagar 8, pagar 6 encima de otro personaje que se llame Hades, y así acelero 2 puntos de coste en lo que sería la curva de tinta, que tiene estabilidad de Sinister Plot, que ofrece +1 de lore a cada otro de los villanos que tengas en juego, por lo tanto, y que costea 1 de lore, que por lo tanto lo que evoca es la creación de un mazo de villanos para poder abusar de esa habilidad. Luego tenemos a The Lord of the Underworld. Esta carta la vimos en las Hidden Gems de Lorcana. Si no habéis visto el vídeo, os dejo aquí la tarjetita para que le echéis un ojo. Una carta que baja por 4 de tinta, que no es entintable, que es una 3-2, que tiene Storyboard, es villano y es deidad, que tiene esta habilidad Well of Souls tan interesante, que dice que cuando juegas a Hades y lo pones en juego puedes recuperas un personaje de tu descarte y lo pones en tu mano, que cuestea de 1 una carta con mucho potencial, mucho potencial. Tenemos a GG y Boat Snack, baja por 1 de tinta, es entintable, 1-1-2, que es Storyboard y aliado, que tiene esta habilidad, esta palabra clave llamada Support, que lo que hace es que cuando Hey hace quest, le puedes dar a añadir ese punto que tiene de puntos de fuerza a otro personaje
durante ese turno, lo que provoca que puedes hacer trades favorables y que GG pues bueno, se quede con 0 y pase ese punto a otra carta, y que cueste de 1 de lore. Tenemos a LeFou Blamber, baja por 2 de tinta, es entintable 1-1-2, Storyboard aliado, que además cuesta 1 menos si tenemos en juego a Gastón. Una carta que cueste de 2, interesante para mazos de token. Tenemos a Lilo, Making a Wish, una carta vanilla, la primera, que baja por 1, que no es entintable 1-1-1. Las cartas vanilla son las que no tienen habilidades, simplemente tienen el texto de la película y poco más, y que cueste de 2. Una fichita, un token para un mazo de token rápido. Tenemos a Maximus Palace Horse, que baja por 5 de tinta, es entintable, un 4-5, Storyboard aliado con la palabra clave Bodyguard, como Goofy, que además tiene support como Hey Hey, que cueste de 1 de lore, una carta interesante para mazos de Bodyguard. Su homónimo, Maximus Rentless Pursuer, que baja por 3 de tinta, es entintable, es un 3-3, que es Dreamboard y aliado, con estabilidad Horsequick, que lo que garantiza es que cuando lo bajes le resta 2 puntos de fuerza a otro personaje, lo que hace que puedas garantizar un tradeo favorable, que cueste de 1, una carta tech interesante. Tenemos a Mickey Mouse, True Friend, que baja por 3 de 30, entintable, una 3-3, una vanilla, Storyboard Hero, que cueste de 2, una carta que puede ser un buen complemento de mazo, sobre todo al principio si no tenemos muchas cartas, bastante versátil. Minnie Mouse, Velvet Princess, que baja por 2 de tinta, entintable, una 2-3, Dreamboard, Princesa, es vanilla, cuestea de 1, una carta sin más. Esta Moana of Motunui, que baja por 5 de tinta, que es entintable, 1-1-6, que es Storyboard, Hero y Princesa, que tiene esta habilidad que dice que cuando un personaje hace quest, tú lo puedes girar. ¿Sí? Puedes girar tus otras princesas. Vale, perdonad, vuelvo a empezar. Cuando Moana hace quest, tú puedes girar otras princesas y dejarlas ready. Es decir, imaginaos que yo tengo 3 princesas en juego y Moana, hago quest con las otras 3 princesas, y cuando Moana hace quest, yo puedo dejar ready, o sea, puedo volver a preparar a las otras princesas para evitar que me hagan challenge, pero no puedo volver a cuestionar este turno, y Moana gana 3 de lore. Ganaría 3 de lore. Una carta bastante interesante para un mazo de princesas. Bastante interesante. Mr. Smith, Loyal First Mate, baja por 3 de tinta, es entintable, 1-2-5, Dreamboard, aliado, pirata, es vanilla, cuestea de 1, una carta, pues bueno, sin más, como Mickey o como Lilo o como tantas, o Minnie, que las hemos visto anteriormente. Tenemos a Prince Philip, Dragon Slayer, que baja por 4 de tinta, una 3-3, Storyboard, Hero y Príncipe, que dice que cuando este personaje hace challenge y es desterrado, puede desterrar al personaje que le ha hecho challenge, al que le has hecho challenge. Una carta interesante para sacarte fichas más grandes que este 3-3, y además lorea de 2. Por lo tanto, el rival debe elegir si le hace challenge o deja que entren esos 2 de lore. Una carta, bueno, molesta. Tenemos a Pumba, 4 de tinta para bajarlo, que es entintable, una 3-5, carta vanilla que cueste de 1, Storyboard y aliado. Tenemos a nuestra Rampuzel Gifted with Healing, que baja por 4 de tinta, es entintable, 1-1-5, que además es Storyboard, Hero y Princesa, por lo tanto ya veis que sinergia muy bien con los mazos tipo héroe o princesa, que además tiene el Gleam and Glow, que es una pasada a nivel de motor de robo. Esta carta dice que cuando bajas este personaje puedes quitarle hasta 3 puntos de daño de cualquiera de tus personajes, y le robas una carta por cada punto de daño que hayas removido. Un motor de robo muy muy potente. Además cuestea de 2 de lore. Una muy buena carta. Muy buena carta. Sin duda para tener 4. Sebastián Kurt Composer es una carta que baja por 2 de tinta, que es entintable, una 2-2, Storyboard aliado, que tiene este Singer 4, por lo tanto puedes cantar canciones
de coste 4 o menor muy al principio de partida, que además tiene quest 1, de lore 1. El siguiente sería Simba Protective Cuff, una carta que baja por 2 de tinta, que es entintable, una 2-3, con Body War, Storyboard, Hero y Princess, una carta que al principio de partida puede proteger a nuestras fichas o a nuestros personajes que hemos bajado con un poco más débiles, como es Alilo o como es el Fu, que además cuestea de 1. No está mal. Esta carta tiene mucho potencial. El siguiente sería Stitch, Carefree Surfer, baja por 7 de tinta, es entintable, una 4-8, Dreamboard, Hero y Alien, que tiene estabilidad Ohana, que dice que cuando juegas este personaje, si tú tienes 2 o más personajes en juego, tú puedes robar hasta 2 cartas, muy buen motor de robo, además cuestea de 2 de lore, muy bueno este Stitch. Tenemos a Stitch New Dog, que baja por 1 de tinta, que es entintable, que es un 2-2, es Vanilla, Storyboard, Hero y Alien, y cuestea de 1, muy interesante porque, como veréis en la siguiente carta, Stitch Rockstar, que baja por 6 de tinta, que es entintable, un 3-5, pero que además tiene este Shift 4, o sea, es decir, puedo jugar cualquiera de los otros 2 Stitch y pagar 4 en vez de pagar 6 para bajarlo antes. Este Floatboard Hero Alien dice que cada vez que tú juegas un personaje que tenga 2 o menos de fuerza, o sea, de coste de tinta, tú puedes agotarlos para robar una carta y encima cuestea de 3 de lore. Una carta potentísima para abusar de robo y tener tu mano con muchos recursos. Una muy buena carta. Tenemos a Timon Grab Rustler, que baja por 1 de tinta, es entintable, una 1-2, que tiene storyboard, que es storyboard y aliado, que tiene este Taste Like Chicken, que dice que cuando juegas este personaje, tú puedes quitarle un punto de daño a otro personaje escogido y que lorea de 1. Empezamos por la primera acción o canción, el Be Our Guest, que baja por 2 de tinta, es entintable, que por lo tanto un personaje que tenga coste 2 o mayor puede girarse para cantar esta carta gratis. Esta carta lo que dice es que puedes mirar las 4 cartas superiores de tu mazo, puedes revelar un personaje, lo puedes poner en tu mano y el resto lo pones en el fondo de tu mazo en cualquier orden. Una carta bastante interesante para robar al personaje que necesitas o acelerar un poco ese robo. Además lo puedes pagar gratis si lo haces cantado. Una muy buena carta, muy interesante. Tenemos otra acción, Control Your Temper, que baja por 1 de tinta, que es entintable, que lo que hace es ofrecerle a un personaje -2 de fuerza este turno. Una muy buena carta para poder coger y tener un tradeo, un challenge favorable. Hakuna Matata, una canción muy conocida por los seguidores del Rey León y todos los seguidores de las películas de Disney. Una canción que baja por 4, que puede ser cantada por lo tanto con personajes que tengan o Singer 5 o que tengan 4 o más, cuando se giran de forma gratuita, que es entintable, que lo que hace es remover 3 puntos de daño a todos tus personajes. Está muy bien, es una sanación masiva. Tenemos a Hailing Glow, una acción que baja por 1, que es entintable, que le quita 2 puntos de daño a un personaje un personaje escogido. Después tenemos Just in Time, otra acción con este Maui, que baja por 3, no es entintable, que lo que hace es que tú puedas jugar un personaje con 5 de coste o menos gratis. O sea, esta carta al final lo que viene a decir es que tú pagas 3 para jugar un personaje de 4 o 5, todo lo que sea pagar un coste de 3 para bajar una carta de 3 es absurdo, o de 2 o de 1, pero tener un Just in Time de una carta de 5 o de 4 puede ser interesante. Y luego tenemos Part of Your World, una canción que baja por 3, no es entintable,
que lo que dice es que devuelves un personaje de tu descarte y lo metes en tu mano. Una carta interesante para recuperar cartas. La mecánica de recuperar cartas de tu descarte es muy potente. You Have Forgotten Me, una acción que baja por 4 de tinta, que es entintable, que lo que obliga es que cada oponente elija 2 cartas y las descarta. Una carta que obliga a descartar la mano de nuestro rival puede ser interesante para eliminar jugadas o para romperle el tempo de la partida. Después tenemos a este ítem, el primer objeto de lo que sería el set de First Chapter. Dingle Hopper, baja por 1 de tinta, es entintable y tiene estabilidad de Straighten Hair, que es cada vez que lo giras le quitas 1 de daño a un personaje escogido. Recordar que los ítems necesitan ser desterrados por acciones específicas o habilidades específicas, por tanto pagaremos Dingle Hopper, lo tendremos en mesa y cada turno podremos quitarle un punto de daño a un personaje hasta que el ítem se vaya al descarte. Otro objeto, Lantern, que baja por 2, en este caso no es entintable, que tiene estabilidad Birthday Lights, que puedes pagar 1 de menos para el próximo personaje, o sea, pagas 1 de menos de tinta por el próximo personaje que quieras jugar este turno, girándolo, o sea, sin más coste que girarlo. Puede ser, bueno, pues una carta que acelere el mazo. Y por último tenemos a Ursula Shell's Nickel, que baja por 3, es un ítem que tiene estabilidad Now Sing, que dice que cuando juegas una canción tú puedes pagar 1 para robar una carta. Y hasta aquí pues serían lo que serían las cartas de tinta ámbar. Ahora proseguiremos con las siguientes secciones de cartas, las siguientes cartas. Pues bien, ahora continuamos con las cartas de la tinta amatista. Tenemos a esta Anahir Tuarandel, un personaje que baja por 4 de tinta, intintable, 1, 2, 4, Storyboard, Hero y Queen, que tiene estabilidad Loving Heart, que lo que dice es que cuando entra en juego a Ana, si está Elsa en juego, un personaje llamado Elsa en juego, puedes elegir un rival, un personaje rival, y el escogido no puede girarse, no puede prepararse para el siguiente turno. Es una buena carta para mantener el control de las fichas del rival. Cuestea por 2, una carta de control bastante interesante. Tenemos a este Archimedes Highly Educated All, una carta que baja por 1 de tinta, intintable, 1, 2, 2, Dreamboard y aliado, Vanilla que cuestea E2, bueno, una Vanilla como las que hemos visto en la tinta ámbar. El Doctor Fatiler, Agent Provocateur, que baja por 7 de tinta, no intintable, 1, 4, 5, Floatboard, Villano y Sorcerer, que tiene Shift 5, con la habilidad Into the Shadows, que dice que cuando uno de tus personajes es desafiado y pierde ese desafío, por lo tanto se destierra, en vez de irse al descarte, se va a tu mano. Una carta muy muy interesante, muy potente, que encima cuesta de 3, que tiene, bueno, esa pequeña desventaja que tiene 7 de coste, pero que si le puedes hacer un shift de 5, pues bueno, puede estar interesante para incorporarlo en vuestros mazos. Doctor Faciler Charlatán, que es una carta que cuesta 2 de tinta, que es entintable, 1, 0, 4, Storyboard, Villano y Sorcerer, que tiene Challenger más 2, es decir, que cuando hace Challenge gana más 2 de puntos de fuerza y se transforma en una 2-4 que gana Lore de Quest 1. Tenemos otro Doctor Faciler, Remarkable Gentleman, en este caso es una carta que baja por 3 de tinta, es entintable, 1, 2, 4, Storyboard, Villano y Sorcerer, que tiene estabilidad Dreams Made Real, que dice que cuando juegas una canción tú puedes mirar 2 cartas del superior de tu mazo y puedes poner una en la parte superior y la otra en la parte inferior y cueste de 1. Es interesante para poder coger y decidir cuál de las 2 cartas te conviene
dejar arriba o abajo de tu mazo según convenga. Tenemos a Elsa, Queen Regent, baja por 4 de tinta, es entintable, una 4-4 muy consistente, es Storyboard, Hero, Queen, Sorcerer, es vanilla, no tiene ninguna habilidad y costea de 1. Entonces tenemos al siguiente, tenemos esta Elsa Snow Queen, que baja por 3, es entintable, 1, 2, 3, Dreamboard, Hero, Queen, Sorcerer, serían los tipos de carta, que tiene esta habilidad Freeze, que lo que hace es agotar un personaje rival, una carta muy interesante para seguir controlando la mesa del rival, que cuestea de 1. Tenemos a esta Elsa Spirit of Winter, que baja por 8, una 4-6, Floatboard Hero, Queen y Sorcerer, que tiene Shift 6, que tiene este Deep Freeze, que es que cuando juegas este personaje tú puedes coger a 2 personajes, puedes agotar a 2 personajes que tú escojas y estos no pueden estar preparados al inicio de la fase de tu turno, de la fase inicial de tu turno, por lo tanto los dejas girados. Lo interesante es dejar girado personajes del rival, que encima tiene ganancia de lore cuando cuestea de 3. Una carta muy interesante, esta legendaria de la Elsa Spirit of Winter. Al siguiente tenemos a Flotsam, Ursula's Spy, es una carta que baja por 5 de tinta, no entintable, una 3-4, que tiene Rush, quiere decir que esta carta puede hacer challenge en el turno que se juega sin sufrir el mareo de tinta o la humedad de tinta, que tiene esta habilidad Dexterous Lunge, que todos los personajes llamados Jetsan ganan Rush y que cuestea de 2 de lore, una 3-4 muy interesante. Jafar, Keeper of Secrets, baja por 4 de tintas, entintable, una 0-5, que tiene este Hidden Wonders como habilidad. Bueno, es una Dreamboard villano y Sorcerer que tiene esta habilidad Hidden Wonders, que lo que hace es otorgarle +1 de fuerza por cada carta que tengas en tu mano, transformándola en X5 según las cartas que tengas en tu mano y cuestea 2 de lore. Tenemos al siguiente Jafar Wicked Sorcerer, es una carta que baja por 4, un personaje que baja por 4, intintable, un 2-5, que es Dreamboard, villano y Sorcerer, que tiene ese Challenger +3 cuando hace challenge, se transforma en un 5-5 y que gana 1 de lore cuando hace quest. Tenemos a Jetson, Ursula's Spy, baja por 4 de tintas, entintable es un 3-3, Storyboard y aliado, que tiene evasivo, entonces solamente los personajes que tengan evasivo podrán hacerle challenge, que tiene esta habilidad Sinister Slither, que lo que hace es ofrecerle evasivo a los Flotsam. Si Flotsam le da Barrage, Jetsam le da evasivo y que hace quest de 1 de lore. Tenemos estas Magic Broom Bucket Brigade, la brigada, ¿vale? Bucket Brigade, que baja por 2, es entintable, es una 2-2, Dreamboard, Broom, que hace Ship, que es que cuando juegas este personaje, tú puedes, cuando lo juegas, tú puedes mezclar desde tu descarte todos los personajes dentro, ¿no? From card, any. Puedes poner cualquier personaje en tu mazo, ¿no? Tú puedes meter una carta cualquiera, perdón, O sea, tú cuando juegas este personaje puedes meter una carta cualquiera de tu descarte y meterlo en tu mazo otra vez para volver a robar después de así durante la partida, y que hace quest de 1, una carta bastante interesante para recuperar ciertas cartas que pueden haberse descartado o que te hayan hecho un banish, o sea, un banish en un desafío hayas perdido y se te haya desterrado. Tenemos a Maleficent Bidding Her Time, es maléfica, que baja por 1 de tinta, no es entintable, una 1-1, es Dreamboard Villain Sorcerer, una ficha vanilla que cuestea de 2, muy parecida al hilo. Tenemos a Maleficent Sorcerer, que baja por 3 de tinta, es entintable, una 2-2, Storyboard Villano Sorcerer, que dice Cast My Spell como habilidad, que cuando juegas este personaje tú puedes robar una carta, un buen motor de robo, que además lorea de 1 de... Bueno, tiene cuestea de 1 de lore, perdón. Tenemos a Marshmallow Persistent Guardian, que baja por 6 de tinta, no entintable, una 5-5, Storyboard ni aliado, que tiene durable,
que dice que cuando este personaje es desterrado en un duelo, tú puedes devolverlo a tu mano. Por lo tanto, lo vuelves a tener para jugar. Y cuestea de 1 de lore. Bien. Mickey Mouse, Wildcard Sorcerer, un personaje que baja por 4, que es entintable, una 3/4, que es Dreamboard Sorcerer, que tiene este Animated Broom, que puedes pagar uno menos para jugar las escobas, las Broom Characters, que además tiene el Ceasel's Worker, que es cada vez que una de las escobas es desafiada en un challenge y es desterrada, puedes devolverla a tu mano, por lo tanto tienes escobas siempre en tu mano en vez de irse al descarte, que cuestea por 2. Es una carta muy 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 interesante este Mickey Mouse, que en un mazo de escobas tiene mucho sentido. Tenemos a Olaf el gran personaje, Olaf Friendly Snowman, que baja por 1 de tinta, un 1/3 que es entintable, un vanilla, storyboard y aliado que cuestea de 1, una carta consistente, un 1/3 que bueno, pues está ahí en mesa y que ayuda al inicio de partida tanto por su capacidad de ser intintable como para tener presencia. Luego tenemos a Pascal, Rapunzel Companion, que baja por 1 de tinta, es entintable, un 1/1, storyboard y aliado, que tiene esa habilidad de poderle ofrecer, bueno, le puede ofrecer evasivo, bueno, no, gana evasivo cuando tenemos otro personaje en juego. Y bueno, esto hace que sea difícil de atacar, o que tengan que atacar a otros personajes, o sea, tengan que hacerle challenge a otros personajes primero para que este pierda el evasivo. Entonces, bueno, gana 1 de lore, una carta bastante interesante, al menos por la mecánica interesante. Rafiki Mysterious Shake baja por 3 de tinta, no entintable, es una 3/3, que además es Dreamboard Mentor y Sorcerer, que tiene Rush, por lo tanto puede hacer challenge en el turno que entra a otra ficha rival, a otro personaje rival, y que cuestea de 1 de lore. Tenemos a Sven, oficial Ice Deliverer, que cuesta 6 de tinta, que es entintable, una 5/7, carta vanilla, storyboard ni aliado, que cuestea 1 de lore, una carta consistente pero mejorable. The Queen, Wicked and Bane, baja por 5 de tinta, entintable, una 4/5, que es storyboard, villano y reina, que tiene esta habilidad de Ice Summon Sea, que lo que hace es que al girar robas una carta y ganas 1 de lore si la envías a cuestear. Una carta destinada a robar cartas más que a ganar puntos de lore, pero bueno, está bien, una carta interesante. Tenemos de Wardrobe Veles Confidant, que baja por 3 de tinta, es entintable, es una 3/4, Dreamboard y aliado, características no tiene habilidades, una vanilla que cuestea por 1 de lore. Sin más, la Tinkerbell Peter Pan Ali, un personaje que baja por 5 de tinta, que no es entintable, una 5/5, algo cara para hacer una 3/3. Storyboard, un aliado, y es Ada, que tiene evasivo, pues quizá una característica interesante, que encima le confiere a cada personaje que se llama Peter Pan Challenger +1, por lo tanto cuando hacen challenge esos Peter Pan tendrán +1 de poder de fuerza, que cuestea de 2. Bueno, una carta interesante por las habilidades que tiene, pero sin más. Tenemos luego a Úrsula Power Angry, baja por 7 de tinta, una 2/8, storyboard, villano y sorcerer, que tiene la habilidad esta It's Too Easy, que es cuando juegas este personaje, cada oponente pierde 1 de lore y tú ganas ganas una carta o robas una carta por cada 1 de lore perdido de esta manera. Recordaros que en Lorcana se puede jugar partidas contra más de un personaje, o sea, por lo tanto podemos quitarle 1 de lore a nuestros rivales y robar pues 1 o 2 o 3 cartas dependiendo de los personajes de los rivales que estén jugando, y que tiene además quest 3, o sea, lore 3 del cuesteo, una carta legendaria interesante. Luego tenemos a Izma Alchemist, que es una carta que baja por 2, entintable, una 2/2, Dreamboard, villano, sorcerer, con la habilidad You Are Excused, que dice que cuando juegas este personaje,
bueno, cuando este personaje questea, perdón, y se va a hacer misión, puedes mirar la carta superior de tu mazo y puedes ponerla arriba o abajo, dependiendo de lo que desees. Es una carta que te puede dar información sobre el siguiente robo y puede ayudarte quizá en un mazo de combo parecido al Vampiric Tutor o cartas de este estilo en el que podías tener un poco de control del robo que venía a tu mazo. Una carta interesante, aunque no ha visto mucho juego. Zeus God of Lightning es un personaje que cuesta 4 de tinta, es no intentable, es una 0-4 storyboard y deidad, que tiene Rush y que tiene Challenger más 4. Por lo tanto, cuando hace desafío a otro personaje, es un 4-4 y cuando costea es un 0-4 que gana 2 de lore. Tenemos la primera acción de Amatista, Befuddle. Es una acción que cuesta 1, es entintable, que lo que dice es que devuelve un personaje o un objeto que tenga 2 o menos de coste a la mano del jugador, por lo tanto puede ser tuya como puede ser del rival. Tenemos a este Freeze, esta acción que cuesta 2 de tinta, que lo que hace es agotar a un personaje enemigo, lo que hace lo deja vulnerable a un challenge o lo inhabilita para el siguiente turno de que haga quest. Tenemos The Friends of the Other Side, una acción canción que puede ser cantada por un personaje que cueste 3 o más si es girado, y puedes jugarlo gratis, que cuesta 3 de tinta, que es entintable, que te permite robar 2 cartas, una carta muy potente. El robo de carta, recordad que es una mecánica de las mecánicas más interesantes del juego, de cualquier juego de cartas de hecho. Seguimos con Reflection. Reflection es una canción-acción que cuesta 1 de tinta, que es entintable, que dice que puedes mirar las 3 cartas superiores de tu mazo y que puedes devolverlas en el orden que tú consideres. Una carta que, bueno, que puede llegar a ser interesante, es como un Izma, pero en acción. Tenemos este Magic Mirror, que baja este primer objeto de Amatista, que baja por 2 de tinta, que tiene estabilidad Speak, que pagando 4 de tinta puedes robar una carta, un poco caro, pero bueno, interesante. Ursula's Cauldron, otro objeto que cuesta 2 de tinta, que tiene estabilidad Peer into the Deeps, que lo que haces es mirar las 2 cartas superiores de tu mazo y puedes poner una en el top, o sea, en la parte superior, y otra en la parte inferior del mazo, como desees. Y tenemos este otro objeto, White Rabbit Pocket Watch, el reloj de bolsillo del conejo blanco, que cuesta 3 de tinta, que es entintable, que tiene esta habilidad de I'm late, tan característica de Alicia en el País de las Maravillas, donde girándolo y pagando 1 de tinta, puedes elegir que un personaje tenga rush este turno y que puedas hacer challenge, incluso si lo has jugado en ese mismo turno. Y por esta parte ya habríamos acabado lo que serían las cartas de Amatista. Ahora nos disponemos a las siguientes, así que vamos a por la Esmeralda. Pues continuamos con las cartas de la tinta Esmeralda, empezando por este Aladdin Prince Ali, este personaje que cuesta 2 de tinta, que es entintable, un 2-2, que es Storyboard, Hero y Prince, que tiene esta habilidad Ward, que lo que hace es que este personaje solamente pueda ser escogido en un challenge, es decir, no puede ser objeto de acciones o de habilidades, que cueste a 1 de lore, una carta interesante. Luego continuamos con esta bestia, Beast Wolfsbane, que cuesta 5, que es un 4-4, Dreamboard, héroe, príncipe, que tiene rush, que por lo tanto podemos hacer challenge en el momento que juega, y que este tiene esta habilidad llamada Roar, que cuando juegas este personaje puedes agotar todo lo que serían los personajes rivales y dejarlos girados para después hacerle challenge. Y cuestea de 2, una carta muy interesante para forzar y sacarte esa carta
que tú consideres que puede ser molesta del rival. Cheshire Cat, not all there. Una carta que cuesta 3, que es entintable, una 0-3, storyboard, que tiene estabilidad Lose Something, que dice que cuando este personaje es challengeado o vanisheado, o sea, es decir, cuando le hacen desafío, cuando lo destierran, puedes desterrar al personaje que lo desafía. Una carta que, bueno, como otra que hemos visto en Ámbar del Príncipe, que en cuanto entra en acción del challenge, el rival tiene que decidir si le conviene dejar pasar estos 2 de lore que tiene cuando hace quest o hacerle challenge y perder esa carta. Seguimos con Cruella de Vil, Miserable as Usual. Tenemos que cuesta, bueno, una carta, un personaje que cuesta 2 de tinta, es entintable 1-1-3, que es storyboard y villano, que tiene este You'll Be Sorry, que dice que cuando esta carta hace lo mismo, le hacen challenge o es desterrada, tú puedes devolver ese personaje a la mano. Por lo tanto, Cruella lo que hace es provocar que pierda tiempo de la partida del rival y cuestea de 1. ¿Vale? Duke of Weselton, Opportunistic Official, cuesta 1 de tinta, es entintable 1-2-2. Storyboard Villain es una vanilla, tal como hemos visto en las otras tintas. Siempre hay una 1-2-2 que, bueno, que gana 1 de lore y que es simplemente una carta vanilla para jugar a tokens. Tenemos a continuación a este Flame Rider Charming Rogue, es baja una por 2, es una 1-2 que es entintable, Storyboard Hero y Prince, que tiene esta habilidad Here Comes the Smaller, que dice que cuando este personaje lo desafían, el personaje que desafía tiene que elegir 2 cartas y descartárselas, ¿no? Player. No, una carta. Tiene que descartarse de una carta, o sea, cuando le hacen challenge, por lo tanto, una carta que lo que hace es provocar el descarte de la mano del rival, que además cueste AE2, interesante. Una carta para mazos de descarte muy muy interesante, que ve juego, mazos de descarte. Al siguiente tenemos a Jenny on the Job, que cuesta 6 de tinta, no entintable, una 3-4. Storyboard, aliada. Tiene evasivo, que lo hace bastante molesto porque cuesta mucho de lidiar con ellos. A no ser que tenga tu rival también personajes con evasivo. Con esta habilidad Disappear, que dice que cuando juegas este personaje tú puedes devolver, y dice May, tú puedes devolver un personaje a la mano de su jugador. Entonces pueden ser tus propios personajes o los personajes de tu rival. Sería como una Madame Mim que veremos más adelante y que cuestea de 2. Siguiente tenemos a Jenny Powers Unleashed, una carta, un personaje que cuesta 8 de tinta, que no es entintable, una 3-5, que es Floatboard, que es Hero, que tiene esta habilidad de Shift 6 para poderla bajar 2 turnos de tinta antes de lo habitual si lo ponemos encima de un personaje llamado Genio, un Genie, que tiene evasivo, igual que el anterior Genie, que tiene esta habilidad Phenomenal Cosmic Power, que dice que siempre que este personaje haga quest, tú puedes pagar una acción que tenga 5 de coste o menos gratis y encima cuestea de 3. Es una carta muy muy potente, que seguramente tiene combinaciones muy interesantes. Jenny Dave Impressive, perdón, que bueno, es una carta un personaje que baja por 2 de tinta, que es entintable, una 2-3, Dreamboard, aliado, que cueste de 1, es simplemente una plain, es una vanilla, que sin más, como hemos visto otras en los otros colores de tinta. Hans, Smithing Prime, se baja por 4 de tinta, es entintable una 3-3, vanilla, Storyboard, Villain y Prince. Lo interesante de este Hans es que cuando hace quest, cuestea de 3 de lore, que es mucho, y bueno, pues puede ser interesante en algún mazo en el que, bueno, al ser intintable le da esa versatilidad y puede ver juego en algún mazo así que quiera rushear rápido al rival.
Horas, No Good Scoundrel, otra vanilla que cuesta 3 de tinta, que es entintable, una 4-3, muy buena. Este 4-3 en los challenges es, bueno, quizás la mejor ventaja. Es vanilla, cuesta de 1, sin más, una carta de complemento que tiene juego en algunos mazos, sobre todo de inicio. Tenemos a Yago, Loudmother Parrot, esta carta que baja por 3 de tinta, que es entintable 1-1-4. Storyboard ni aliado, que tiene esta habilidad You Got a Problem, que lo que hace es que el rival, bueno, el personaje elegido tenga reglas. Reglas hace que no puedas, bueno, que no puedan questear y que tengan que obligar a challengear si es posible, es decir, fuerza a hacer challenge al personaje escogido, arruinando quizás así la estrategia de hacerle quest, porque está obligado a hacer ese desafío y que cuestea de uno. Yago interesante mecánica. Entonces tenemos a Jasper como un Crook, que baja por 3 de tinta, es entintable un 2-4, Storyboard y aliado, con esta habilidad Papinaping, que lo que hace es que siempre que este personaje haga quest, que se vaya de misión, el personaje rival no puede hacer quest el siguiente turno. Entonces, bueno, una carta que intenta dominar los tempos de questeo del rival, interesante para el control del mesa del rival, que encima tiene pues ganancia de lore 1. Tenemos a este John Silver, Alien Pirate, que baja por 6 de tinta, es entintable, es de 5-5, que bueno, tiene como características ese storyboard villano, alien, pirata y capitán, todas estas tipologías, con esta habilidad Pick Your Fights, que es que cuando juegues este personaje y este se vaya de misión o haga quest, el personaje escogido gane Reckless durante el siguiente turno, por lo tanto está obligado a hacer challenge por encima de quest si es posible y gana 2 de lore, una carta muy interesante este John Silver para mazos que intentan pues bueno, abusar de este potencial de este 5-5 y arruinar las partidas o sea, las jugadas en el turno del rival. Jumba Yukiba, Renegade Sciences, baja por 5 de tinta, es entintable una 4-5, una vanilla, Dreamboard Alien Inventor que cuesta de 2, una carta bueno, de complemento sin más, como tantas estas vanilas que están repletas por el set. Cuzco Temperamental Emperor, que baja por 5 de tinta, que tiene ese ward que evita que le puedan tirar cualquier tipo de habilidad o acción o canción que solamente puede ser escogida en un desafío, que lo que dice es que cuando esta es desafiada, o sea que cuando es desafiado y es encima desterrado, tú puedes desterrar al personaje rival que encima cuestea de 3. Este Cuzco es muy interesante, muy interesante, es una carta muy potente que lo que hace es controlar bastante los tempos de la partida. Lady Tremaine, Wicked Stepmother, que baja por 6 de tinta, una 1-5, un poco cara para las stats que ofrece Dreamboard Villain, pero que dice Do It Again, que es que cuando juegas este personaje tú puedes devolver una carta de acción de tu descarte a tu mano. Una carta que, bueno, que es para lo que hace bastante cara en mi opinión. Hay de mejores que recuperan cartas de tu descarte, pero que en mazos de descarte puede funcionarte bien y que gana uno de lore, esta Lady Tremaine. Entonces tenemos a Mad Hatter, Gratitude Host, que cuesta 5 de tinta, que es entintable, una 2-4 storyboard, que tiene la habilidad Tea Party, que dice que siempre que este personaje es desafiado, tú robas una carta y encima cuestea de 3, por lo tanto vas a querer hacer quest de 3 de lore todos los turnos y encima si te lo hacen desafío ganarás una carta muy potente, realmente es una carta muy potente. Tenemos a la siguiente sería Megana, Pulling the Strings, baja por 2, es 2 de tinta entintable, un 2-1 que tiene la habilidad, bueno, que es Dreamboard y aliada, que tiene la habilidad Wonderboy, que dice que cuando juegas este personaje, otro personaje hasta ese turno gana más 2 de puntos de fuerza y que cuestea de 1, una carta que puede ayudar
para hacer desafíos favorables o para acabar de limpiar cartas del rival que sean molestas y que necesite ese aumento de poder. Tenemos el siguiente, que es Mickey Mouse at Full Row, que baja por 7 de tinta, no entintable, un 6-5, es Floatborn y Hero, que tiene ese Shift 5 que puede hacer que baje, que reduzca un poco el coste de invocación. Con este Misdirection, que dice que cuando se juega una acción, el rival, el personaje del rival, uno de los personajes que tú elijas del rival, no puede hacer quest durante el siguiente turno. O sea que controla bastante el quest de los personajes del rival. Y encima tú ganas 2 de lore cada vez que haces quest con este Mickey Mouse al Full Row. Una carta muy interesante que seguro que tiene juego en mazos de control. Otro Mickey Mouse Steamboat Pilot es una vanilla que baja por 3, es entintable, una 3-4 que gana 1 de lores, Storyboard, Hero y Captain, una carta muy muy bonita. Y más allá de eso, interesante para complementar mazos, sobre todo al inicio. Mother Gothel, Selfish Manipulator, una carta que baja, un personaje que baja de 6 de tinta, que es entintable, una 3-6, que es Storyboard y villana, que tiene esta habilidad de Skip the Dramas, Stay with Mama, que dice que mientras esta carta esté agotada, los personajes del rival no pueden hacer quest, por lo tanto es una carta que quieres jugar y hacer quest en cada turno hasta que te la maten, que gana 2 de lore cada vez que hace quest, una Mother Gothel muy muy interesante. Peter Pan Everlanding, que baja por 3 de mana de tinta, o sea, por 3 de coste de tinta. Es entintable, una 3-2 Dreamboard Hero, que tiene evasivo, molesta, sin más, que gana 1 de lore. Nada, una carta que más allá del evasivo no tiene mucho más cosas interesantes. Tamatoa Draft Little Craft es una carta que baja por 2 de coste de tinta, entintable, una 1-4, vanilla, consistente a nivel de resistencia a la hora de hacer desafíos, una Dreamboard que cueste de 1, carta de complemento de colección y nada más. Muy bonita el arte, por cierto. Tinkerbell Most Helpful, baja por 4 de coste de tinta, entintable, una 2-3, que tiene este Storyboard y Fairy como características de tipo. Tiene evasivo, que es, bueno, pues la hace molesta, que además tiene esta habilidad de Pixie Dash, que dice que cuando juegas este personaje, el personaje que tú eliges gana evasivo también este turno, por lo tanto tienes 2 turnos con 2 personajes evasivos que además esté ganados de lore. Bueno, una carta que si no fuese porque cuesta 4 podría ser interesante. Bueno, seguimos. Primera acción, Do It Again, que cuesta 3 de coste de tinta, que dice que recuperas una acción de tu descarte a tu mano. El combo absurdo es estar haciendo Do It Again constantemente cada turno, recuperándote Do It Again. Más allá de eso, hay 1000 objetivos mejores que hacer este gasto de tinta, a no ser que haya alguna manera de aprovecharte de estar jugando acciones y que haya personajes, como ya veremos más adelante en otras expansiones, que se aprovechen de eso, de jugar acciones cada turno. Bien, seguimos Modern No Best, es una acción que cuesta 3 de tinta, que lo que hace es devolver el personaje que se elige a la mano de su propietario, por lo tanto puede ser objetivo del rival o objetivo propio. Esta estampida que cuesta 1 de tinta es una acción que hace 2 de daño a un personaje escogido, puede ser tuyo o puede ser del rival. Entonces, otra acción, Steal from the Rich, que es otra acción que cuesta 5 de tinta, que dice que cada uno de los personajes que hayan hecho quest, que hayan ido de misión este turno, no, cada vez que este turno un personaje se vaya de misión, de los tuyos, cada oponente pierde 1 de lore. Por lo tanto, por cada vez que tus personajes se vayan de misión, tu rival va a perder 1 de lore. Una carta que, bueno, que puede estar bien, un poco cara. Un poco cara, 5 de tinta. Después tenemos Sudden Chill, es una canción que cuesta 2 de tinta, que es entintable, que cada personaje, lo que dice es que cada personaje elige y descarta una carta de la mano.
Y luego tenemos The Beast is Mine, esta acción que cuesta 3, que es entintable, que dice que un personaje gana regles durante el siguiente turno, obligando así que el rival tenga que hacerle challenge y no le tenga que cuestear. Es una mecánica que ya hemos visto en algunos personajes. Entonces tenemos otra acción, Vicious Betrayal, que cuesta 1, es entintable, que lo que hace es ofrecerle +2 de poder a ese turno a un personaje, y si es villano le da +3 en vez de +2. Una carta interesante para jugar en un mazo de villanos. Tenemos el primer ítem de Esmeralda, que es Doctor Faciler Scars, que son las cartas del Doctor Faciler, que baja por 2 este ítem, 2 de tinta no intintables, con la habilidad de Cards Will Tell, que cada vez que la gira tú puedes pagar uno menos para jugar la siguiente acción este turno. Puede ser interesante para las acciones estas tan caras. Luego tenemos Stolen Scimitar, un objeto que cuesta 2 de tinta, que es entintable, con esta habilidad de Slash, que cuando se gira puedes elegir darle +1 a este turno a un personaje, y si ese personaje es un Aladín, le das +2, y con esto acabaríamos lo que son las cartas de tinta esmeralda, y ahora procederemos a las siguientes. Continuamos con el análisis de las cartas y la review de las cartas de la tinta Rubí. En este caso tenemos a este Abu, Mischievous Monkey, que baja por 3 de tinta y es entintable, una 3-2. Es una carta vanilla que gana 2 de lore cada vez que hace quest. Una carta de complemento, sin más. No hay mucho más que decir. Luego tenemos esta Aladdin Heroic Outlaw, esta carta que tiene 7 de coste de tinta, que es entintable, es una 5-5, que puedes hacer Shift 5, es decir, la puedes bajar por 5 en vez de por 7, si tienes otro personaje llamado Aladdin y lo pones encima. Con esta habilidad Daring Exploit, que lo que hace es que durante tu turno, siempre que un personaje sea desterrado o destierra a otro en un challenge, tú ganas 2 de lore y cada oponente pierde 2 de lore, encima cuesta 2. Esta carta, este Heroic Outlaw de Aladdin, es muy bueno, muy interesante, porque acelera tu ganancia de lore, porque ralentece el lore del rival. Una carta bastante interesante. Además, no hace falta que esté girada para activar este Daring Exploit, una carta muy interesante de tener en cuenta. Luego tenemos este Aladdin Street Rat, que baja por 3, es entintable, un 2-2, que dice Improvise, que cuando juegas este personaje cada rival pierde 1 de lore, por lo tanto tienes una mecánica de pérdida de lore de estos Aladines, que encima gana 1 de lore cuando hace quest. Seguimos con este Captain Colonel's Lieutenant, que cuesta 5 de tinta, que es entintable, es un 6-5, una carta vanilla que gana 1 de lore cada vez que hace misión. Un vanilla más para la colección. Seguimos con este Captain Hoop, Rattlet Pirate, que baja por 7 de tinta, no entintable, un 5-5, que tiene rush, por lo tanto puede hacer challenge en el momento que entra en juego, que tiene esta habilidad Joe Coward, que dice que mientras este personaje esté agotado, los rivales que tengan evasivo ganan regles. Es una mecánica muy potente para sacarte de encima esos evasivos tan molestos y obligarles a que hagan challenge en vez de cuestear, o hacer quest o hacer misión. Y encima este Captain Hook gana 2 de lore cada vez que se va de misión. Es una carta muy interesante, algo cara. Donald Duck, Boisterous Fowl, es la vanilla 2-3 de esta colección de tinta. Baja por 2 de tinta, es entintable, gana 1 de lore. Nada interesante. Elsa y Surfer, baja por 4 de tinta, es entintable, una 3-4, que esta habilidad que tiene That's No Blizzard, que dice que siempre que un personaje llamado Ana esté preparado en el... ¿no? Ready this character.
cuando tú juegues un personaje llamado Ana, este personaje se gira, ¿vale? Lo preparas, ready this character, por lo tanto tú puedes hacer quest, puedes bajar a Ana, entonces vuelves a tener a Elsa ready y ya no puedes volver a hacer quest porque Elsa, bueno, así lo dice, ¿no? Dice, este personaje no puede hacer quest el siguiente turno. Al menos lo que haces es proteger que te hagan un desafío en el siguiente turno del rival. Una 3-4 interesante, sin más. Tenemos a Gastón, Arrogant Hunter, que tiene reglas, que lo que hace es obligar a que le hagan challenge, que baja por 2 de tinta, es intintable, una 4-2, muy interesante para obligar al rival a que le ataque y así perder, con 4 de fuerza es interesante. Tenemos a Goofy Daredevil, que es una carta, un personaje de 5 de tinta, que es intintable, un 3-4, que tiene evasivo y que gana 2 de lore, una carta bastante molesta y consistente. Seguimos con Le Fou Instigator, que baja por 2 de tinta, que es intintable, un 2-2, que tiene estabilidad del Fan de Flames, que dice que cuando juegas este personaje tú puedes dejar ready, que puedes dejar preparado a otro personaje y ese personaje no puede volver a hacer quest durante ese turno, pero bueno, está bien para protegerlos de desafíos indeseados y gana 1 de lore por quest. Luego tenemos esta Maleficent Monstrous Dragon, es una carta legendaria que baja por 9 de tinta, que es intintable, es una 7-5 con estabilidad Dragonfire, que dice que cuando juegas este personaje tú lo que haces es desterrar al personaje que tú elijas. Es una carta muy potente para quitarte de en medio cualquier carta del rival, simplemente pagando el coste de 9 y olvidándote, haga lo que haga la carta y sin que el rival lo pueda evitar. Una 7-5 que encima cuestea de 2 de lore. Una carta muy potente. Luego tenemos a nuestro Magui, Hero to All, que cuesta 5 de tinta, es entintable, por lo tanto bastante bajo para lo que realmente hace, una 6-5 que tiene rush, o sea que por lo tanto puede hacer challenge el mismo turno que entra, y que tiene regles, por lo tanto obliga a que el rival tenga que pasar por este Magui sí o sí antes de questear. Una carta muy potente. Luego seguimos con este Mickey Mouse Brave Little Taylor, es esta carta que baja por 8 coste de tinta, que además es entintable, un 5-5, que tiene ese evasivo y dices, bueno, cuesta 8 de tinta, ¿qué más tiene? Pues que gana 4 de lore cada vez que se va a cuestear. Esta legendaria me parece brutal, es una carta que una vez bajada puede causar la diferencia en la partida, porque estos 4 de lore son muy potentes. Luego tenemos a Minnie Mouse, esta 1-3 Vanilla que cuesta 1, que es entintable y que gana 1 de lore. Ya hemos visto que cada tinta tiene su homónimo. Entonces esta Minnie Mouse Always Classy sería la correspondiente a la tinta rubí. Luego continuamos con Moana Chosen by the Ocean, que cuesta 5 de tinta, que es entintable, una 2-6, que tiene esta habilidad This is not you, who you are, que dice que cuando juegas este personaje tú puedes desterrar directamente a un personaje llamado TK. O sea, si tu rival juega una carta llamada TK, que es otro personaje, podemos coger y desterrarlo de golpe. Luego tenemos a Mulan Imperial Soldier, que baja por 5 de tinta, que es entintable, una 4-5, que tiene la habilidad Lead by Example, que dice que durante tu turno, siempre que este personaje destierre a otro personaje en un duelo, tus otros personajes van a ganar +1 de lore este turno. Por lo tanto, es una carta que puede ayudar a bufar a nuestros otros personajes, siendo Mulan una carta 4-5, es bastante interesante para darle ese plus a tus unidades. Perdón. Luego continuamos con Peter Pan, Fearless Fighter, que cuesta 3 de tinta, de coste de tinta, no es entintable, un 3-2, que tiene rush, bueno, una buena carta para eliminar pequeños personajes del rival de manera rápida en el early y dominar un poco lo que sería la mesa y que cueste de 1. Luego tenemos a Pongo, Old Rascal, que baja por 4 de tinta, entintable, es un 2-3, que tiene evasivo, que cuestea de 2,
una carta consistente. Seguimos con Rapunzel Letting Down Her Hair, que esta carta ya la vimos en la partida donde intentaba sacarle el partido a Hades, Lord of the Underworld, que cuesta 6, que no es entintable, que es una 5-4, pero que tiene estabilidad de que el jugador rival pierde 1 de lore cuando entra en juego Rapunzel, que encima gana 2 de lore. Es una carta muy sólida, una carta que funciona muy bien y que ese 6 de tinta no cuesta, o sea, compensa para todo lo que hace. Luego tenemos a Scarf, Aire Usurper, baja por 4 de tinta, es entintable, es una 5-3, es vanilla y gana 1 de lore cuando hace quest, una carta sólida, sin más. Luego tenemos Scar, Shameless Firebrand, que hace, bueno, que baja por 8 de tinta, una 6-6, que le podemos hacer shift de 6, por lo tanto jugar 2 turnos antes, que tiene estabilidad Rushing Speech, que cuando juegas a este personaje puedes preparar, o sea, puedes dejar preparado a todos los personajes que tengan 3 o menos de coste, y estos no pueden hacer quest el mismo turno. Por lo tanto, lo primero es hacer que se vayan de misión, ganar el lore correspondiente y después coger y dejarlos a todos preparados, o hacer challenge y vencer a las unidades rivales, y después coger y dejarlos preparados para evitar que en el siguiente turno nuestro rival se aproveche de tener a todos los personajes girados, y este Scar gana 1 de lore cada vez que se hace una misión. Por lo tanto, como ya se intuye, no es la principal función de este Scar. Luego tenemos a Sergeant Tips, el Courage Cat, que bueno, es 1 de tinta, entintable, es un 1, va por 1, bajas un 2-2 en vanilla, que gana 1 de lore cada vez que se va de quest. Continuamos con este Stitch Abomination, que es una carta de personaje que cuesta 6 de tinta, que es entintable, es un 4-6, es vanilla, que gana 3 de lore cada vez que se va de misión, bastante interesante por la cantidad de lore que se puede ganar y por la consistencia de lo que son los stats de este personaje. Luego tenemos a TK, que tiene regles, es bueno, una carta que bajas por 6 de tinta, que no es excesivo, no es entintable, un 8-6, que obliga al rival a pasar siempre por TK antes de hacer quest y obliga a challengear. Acordaros que hay una carta que lo que hace es eliminar directamente un TK, entonces si se ponen muchos TKs en los mazos, pues que tenga sentido poner alguna moana. Tenemos a Tiger, Wonderful Thing, un personaje que cuesta 6 de tinta, que es entintable, un 4-4, que tiene evasivo, una carta muy muy consistente, que además gana 2 de lore cada vez que hace misión, muy interesante. Y aquí tenemos la primera canción, que es este Be Prepare, que lo que hace es que por 7 de tinta coge y limpia toda la mesa. De hecho, lo que hace es desterrar a todos los personajes que estén en la mesa y deja la mesa preparada para empezar otra vez. Una carta diferencial, una carta que supone a veces la victoria, porque lo que hace es que el rival siempre esté preparado para que esto suceda y no haga un overextend en la mesa, es decir, no juegue más personajes de lo que debería o querría, para evitar ser penalizado por este Be Prepare. Be Prepare me parece una carta brutal. Es todo lo que sean estos removals masivos suelen ser diferenciales en cualquier juego de lo que son juegos de cartas coleccionables. Muy buena esta carta Be Prepare, muy buena. Yo llevaría 4 en cada mazo de tinta rubí. Luego tenemos este Cut to the Chase, que baja por 2 de tinta, es entintable, que lo que hace es que el personaje elegido gane rush. Por lo tanto, tú puedes bajar cualquier personaje y ofrecerle rush para que haga challenge en el turno que baja, con este Cut to the Chase. Encima es entintable, bueno, interesante. Luego tenemos el Dragonfire, una acción que lo que hace es desterrar a un personaje, sea cual sea el coste y la habilidad que se elija, ya sea de los tuyos o del rival, por 5 de maná, puede ser interesante. Fan de Flames es una acción que cuesta 1, que es entintable, que lo que hace es dejar preparado a un personaje y que no pueda hacer quest lo que queda de turno. Interesante para evitar que te hagan desafío.
He's Got a Sword, una acción que cuesta 1, que es entintable, que lo que hace es ofrecerle +2 de fuerza a un personaje. Luego tenemos a Tangle, otra acción que cuesta 2 de tinta, que es entintable, que lo que hace es que cada oponente pierda 1 de lore. Y empezamos por el primer objeto, que es esta manzana envenenada, el Poisoned Apple, que cuesta 3 de tinta, que no es entintable, que tiene este Take a Bite, que es toma un mordisco, que por 1 de tinta destierras este objeto y lo que hace es agotar a un personaje que tú elijas, y si ese personaje es una princesa, también la destierras a ella. En vez de agotarla, la destierras. Luego tenemos este Shield of Virtue, que por 1 entintable tiene estabilidad Fireproof, que por 3 de tinta y girada lo que haces es dejar preparado un personaje y este no puede hacer quest. Lo hemos visto repetidamente. Eso es una habilidad que tienen algunos personajes, es una habilidad que tienen algunas acciones, y lo que pretende es abusar un poco de la mecánica esta de yo te hago quest, yo gasto habilidad, yo hago cualquier cosa que requiera girar la carta, como cantar, o sea, el personaje cantar una canción o lo que consideremos, y luego, para evitar que nuestro rival tenga beneficio de esta acción de agotarla, pues la dejamos ready para que el siguiente turno él no pueda eliminarla y así poder abusar para el siguiente turno. Luego tenemos el Sword of Truth, este ítem que cuesta 4, que no es entintable, que tiene estabilidad que dice Final Enchantment, que lo que hace es que cuando tú destierras este ítem, puedes coger un villano del rival o un villano propio y también desterrarlo. Y con esto sería todo lo que son las cartas del color de tinta rubí, y procederíamos al siguiente color. Continuamos con las cartas del color de tinta zafiro, con esta Ariel Woodset Collector, que tiene coste 4 de tinta, no entintable, una 3/3, que tiene estabilidad Look at this Stuff, que dice que cada vez que juegues un objeto, este personaje se pone ready. Una carta muy interesante para abusar de lo que son objetos. Cada vez que tú pongas en juego un objeto, vas a poner ready a Ariel, y esta Ariel va a poder hacer quest por 1. Lástima que el lore de coste 1 la haga una carta que no sea tan potente como podría ser abusar de esta Ariel, a no ser que Ariel la bufes a nivel de lore con algunas otras cartas. Entonces, si continuamos, tenemos a Aurora Briar Rose, que tiene un coste de tinta de 4, entintable, una 2/5, con la habilidad Disarming Beauty, que dice que cuando juegas este personaje, eliges a otro personaje que le des -2 de fuerza ese turno, y lorea de 1, una carta que, pues que hace debuff a otros personajes para ganar en lo que sería el tradeo en el desafío. Entonces, continuamos con la Aurora Dreaming Guardian, que cuesta 5 de tinta, es entintable, una 3/5, que le puedes hacer Shift de 3, que además tiene este Protective Embrace, que lo que hace es que tus otros personajes ganen War y por lo tanto no pueden ser escogidos como objetivos de ítems, habilidades o de acciones o canciones, sino que deben ser solamente escogidos por challenge, y que además lorea de 2 cuando se va de misión. Seguimos con Aurora Regal Princer, esta 2/2 que baja por 2, que es entintable, que es vanilla, que además gana 2 de lore cada vez que se va de misión. Una carta, pues como muchas de complemento de colección. Belle Inventive Engineer, que tiene un coste de 3 de tinta, que es entintable, una 2/3, que tiene estabilidad Tinker, que dice que cada vez que este personaje hace misión, tú puedes pagar menos por el siguiente objeto que quieras jugar este turno. Una carta bastante interesante en un mazo de objetos, y que además que gana 2 de lore cuando se va de misión. Una carta que combina bastante bien con esa Ariel, que puede estar preparada por cada vez que jugamos
un ítem. Si tenemos ítems relativamente baratos, los podemos bajar en mano y ganar bastante puntos de lore para hacer un poco de presión a nuestro rival. Esta Bell Strange Bat Special, que baja por 4 de coste de tinta, que es entintable, una 2-4, que tienes doble habilidad. Este Read a Book, que dice que durante tu turno tú puedes poner una tinta adicional de tu mano al tintero. Por lo tanto, lo que haces es rampear para poder jugar más tintas por turno, y que además dice que si tienes 5 o más tintas en tu tintero ganas más 4 de lore. Es una carta brutal que lo que hace es ganar 5 de lore cuando puedes jugarla, cuando es el momento de tener 10 o más tintas en tu tintero. Una carta muy buena esta Bell Strange Bat Special. Seguimos con Chef Tui, Respected Leader, que tiene 7 de coste de tinta, que es entintable, es una 3-6, que tiene ese support que le ofrece ese poder cuando, bueno, a un personaje que tú elijas este turno cuando hace challenge, no, cuando hace quest, perdón, y que encima cuestea de 3 de lore. O sea, es una carta bastante interesante. Seguimos con Donald Duck, Sturging His Staff, que es un 4-3, que baja por 5, que encima es entintable, que tiene ward, por lo tanto solamente va a ser objetivo de challenge, y que se va de misión ganando 2 de lore. Muy buena este Donald Duck. Flounder, tenemos nuestra particular Vanilla 1-2-2, que es entintable, que gana 1 de lore, como hemos visto durante todo lo que son la review de las cartas de First Chapter. Es como una constante. Lo veremos también seguramente en el siguiente color de tinta, que será el acero, como aparece este patrón. Gran Matala Storyteller, está 1-1, que cuesta 2 de tinta, que es entintable, que tiene esta habilidad I will be with you, perdón, que dice que cuando este personaje es desterrado, tú puedes poner una carta en el tintero de forma, bueno, boca abajo y agotada. Por lo tanto, está bien que esta carta la pongas en juego y acabe siendo una tinta. Por lo tanto, no la querremos entintar nunca, la querremos jugar si es posible. Por lo tanto, evitaremos jugarla de turno 1 si no intentar, o sea, como tinta, si no la querremos jugar como en el turno 2 como personaje, para que acabe siendo tinta. Tenemos a este Hades Infernal Shimmer, que cuesta 7 de tinta, es no intintable, una 3-6, que tiene estabilidad Is there a downside to this, que dice que cuando juegas este personaje, tú puedes poner un personaje rival en el tintero de forma, bueno, boca abajo. Vale, bien. O sea, transformas un personaje rival en tinta. Interesante. Y encima lo eliges tú. Por lo tanto, puedes coger la carta más valiosa de tu rival, el personaje más valioso de tu rival, más diferencial, y ponérselo como tinta y eliminar de esa jugada. Encima haces quest de 2, haces misión de 2 de lore. Muy interesante este Hades. Además, como cuesta 7 de tinta, pero estamos en un mazo, estamos normalmente en zafiro, que es un color que abusa mucho de rampear tintas, seguramente es worth it el poder invertir en 7 de tinta para hacer este efecto. Muy buena este Hades. Jasmine's Disguise, esta princesa Vanilla, que sería como el Mickey de Ámbar. Es un 3-3 que baja por 3 de tinta, que es entintable, que gana 2 de lore. Una carta versátil, sin más, de complemento de mazo, que puede ser interesante para hacer shift con otras Jasmine si existe la posibilidad. Y como decíamos, esta Jasmine, Queen of Agrabah, lo que hace es potenciar la otra Jasmine, porque esta tiene Shift 3, es un coste de 5, que es entintable, una 2-5, que lo que dice es en su habilidad Caretaker, que cuando este personaje, cuando lo juegas y cuando este va de misión, tú puedes quitar 2 puntos de daño a cada uno de tus personajes. O sea que potencialmente puedes limpiar 4 de daño, tanto como cuando juega que cuando hace quest. Muy interesante esta carta.
muy buena esta Jasmine, Queen of Agrava. Seguimos con Maleficent Sinister Visitor, esta Vanilla de 3-4 que cuesta 4, que es entintable, que gana 2 de lore. Una carta como tantas vanilas de complementos, sino sobre todo al principio de cuando uno está empezando a jugar a Lorcana, que no tiene muy claro qué personajes poner o que nos faltan personajes, pues estas cartas suelen ser solventes para hacer una transición a cartas mejores. Maleficent Uninvited es otra vanilla que cuesta 5, entintable, una 3-6 que gana 3 de lore, muy interesante estos 3 de lore, que además con este 3-6 se hace bastante resistente. Bueno, lo dicho, por lo que hemos dicho antes de las vanilas, es aplicable a esta Maleficent Uninvited. Seguimos. Maurice Wolfhamus Inventor es un personaje que cuesta 6 de tinta, que es entintable, es un 2-7, tiene una consistencia a nivel de stats bastante interesante, con 2 habilidades. La primera, que es Give It a Try, que lo que dice es que cuando este personaje se va de misión, tú puedes pagar 2 menos para el siguiente ítem, por lo tanto encaja perfectamente en un mazo de ítems, de objetos, para abusar sobre el descuento de ese coste de tinta. Y después tiene It Works, que dices que cada vez que juegas un ítem, tú robas una carta, por lo tanto tienes el 2 en 1, o sea, no solamente pagas 2 menos de coste de tinta por turno, sino que además cuando juegas un ítem, robas una carta, y si esa carta es un ítem, ya tienes para el próximo turno perfectamente la jugada, a no ser que te lo eliminen, pero un 2-7 cuesta de eliminar, a no ser que haya cartas específicas que eliminen personajes de forma directa. Y encima, cuando se va de misión, gana 2 de lore. Muy interesante este Maurice, que seguro que hay mazos que aprovechan estas sinergias con los objetos. Seguimos con Merlin, Self-Appointed Mentor, que tiene 4 de tinta y es entintable, un 3-4, que tiene support, por lo tanto cuando se va a hacer quest le da esos 3 de fuerza a otro personaje a nuestra elección, y él gana 1 de lore cuando hace quest. Mickey Mouse Detective, la siguiente carta, que baja por 3 de tinta, es un 1-3. A diferencia de estos personajes de 1-3 que hemos visto en otros colores de tinta, este sí que tiene habilidad, que es Get a Clue, que dice que cuando juega este personaje tú puedes poner la carta superior de tu mazo en tu tintero agotada. Por tanto, es una carta que lo que hace es acelerarte ese rampeo de coste de tinta por si lo necesitas. Mufasa, King of the Pride Lands, una foil que cuesta 6 de tinta, que es entintable, una 4-6 con súper consistente vanilla, que gana 3 de lore. Lo dicho, las cartas vanilas tienen esa función que puede ser bastante útil, sobre todo al inicio, cuando se empieza a jugar a Disney Lorcana, sin más. Philoctetes, Trainer of Heroes, es un 3-1 que baja por 2 entintable, que tiene ese support que cuando se va de quest le ofrece esos 3 puntos de fuerza a otro personaje de nuestra elección y que cueste de 1, sin más. Robin Hood, un Rival Archer, esta carta que tiene un coste 6 entintable, un 4-4 con doble habilidad. La primera Fit the Poor, que dice que cuando este personaje entra en juego, cuando lo juegas, si hay algún personaje algún oponente que tiene más cartas en su mano que tú robas una carta. Y después, durante tu turno, Robin Hood, un Rivalet Archer, gana evasivo. Por lo tanto, solamente puede ser challengeado, solamente puede ser desafiado por cartas que tengan estabilidad. Una muy buena carta, este Robin Hood, un Rivalet Archer, que encima cuando cuestea de 2. Muy, muy interesante. Scar Mastermind, con 6 de coste de tinta, intintable, un 5-4, con estabilidad Insidious Plot, que lo que hace es que cuando juega este personaje eliges un personaje rival y le das menos 5 de fuerza, una carta perfecta para hacer intercambios beneficiosos en desafíos y a nuestro favor, y encima que después glorea de 2 cada vez que le haces quest. Muy interesante este Scar. Luego tenemos a Tamatoa So Shiny, esta carta súper rara que cuesta 8, que es entintable, un 5-8, que tiene doble habilidad, que tiene el What Have We Wear,
que dice que cuando tú juegas este personaje y cuando lo envías de misión, tú puedes enviar un objeto de tu descarte a tu mano, por lo tanto es una carta perfecta para abusar de los mazos de objeto. Y luego este personaje gana uno de lore por cada personaje que tú tengas, o sea, por cada, perdón, objeto que tú tengas en el juego. Este Tamatoa es espectacular en los mazos de ítems y hay 1000 combinaciones. De hecho, es una carta que es muy interesante. Muy bueno ese Tamatoa Shiny. Luego tenemos a Tritón de Sea King, el rey de los océanos o de los mares, que cuesta 7 de tinta, que es intintable, un 5-9, es un vanilla que lorea de 2 y nada, sin más. Nada más que añadir a todos los que son vanilla. Luego empezamos por las acciones, Develop Your Brain, que por 1 de tinta y además intintable puedes mirar las 2 cartas superiores de tu mazo y las puedes poner en orden. Una la puedes poner encima y otra la puedes poner en el fondo de tu mazo como tú desees. Muy interesante esta carta para ganar combos. Luego tenemos esta acción, It's Not Baroque, que es una acción que lo que hace es devolver un ítem de tu descarte a tu mano, lo mismo que hacía Tamatoa, pero en acción, que tiene un coste de 3 de coste de tinta, no intintable. Interesante. Let It Go, esta canción que cuesta 5, que es intintable, que lo que hace es poner a un personaje, ya sea tuyo o del rival, en el tintero de forma agotada. Bueno, puede tener esa doble habilidad. Imaginaos que es un personaje que está a punto de morir o que ya ha hecho el efecto que deseáis y lo quieres reconvertir en tinta porque no necesita, pues cantas un Let It Go, sería lo interesante, por 5 gratuito lo transformas en tinta o simplemente transformas a un personaje rival que sea muy molesto en una tinta y te lo sacas del medio. Después tenemos One Jump Ahead, que es una canción que cuesta 2, que no es intintable, que lo que haces es poner una carta encima, bueno, pones la carta superior de tu mazo, lo pones en el tintero y entras siempre agotada. Y después tenemos este Work Together, esta acción, que lo que hace es que por 1, siendo intintable, eliges una carta, o sea, un personaje y le das support. Acordaos que support es ofrecer cada vez que hace quest ese poder de fuerza a otro personaje durante ese turno. Luego empezamos con los ítems. Tenemos el Coconut Basket, que cuesta 2 de tinta, que lo que hace es que cada vez que se juega un personaje tú puedes quitar 2 puntos de daño a un personaje de tu elección, por lo tanto tú puedes ir curando a medida que vas jugando personajes en tu zona de juego. Tenemos el Ace of Fate, es este objeto que cuesta 4, que es intintable, que tiene esta habilidad de See the Future, que cuando lo giras le das 1 de lore ese turno a un personaje escogido. Bueno, es un ítem bastante interesante. El Fishbone Kill, que costando 3 de tinta y siendo intintable, lo que hace esta habilidad Go to Hit and Sign es poner cualquier carta de tu mano a tu tintero, face down, o sea, boca abajo, sin que el rival sepa lo que has puesto. Me parece una carta brutal para acelerar lo que es la curva de maná. Es un ítem muy bueno. Y tenemos esta Magic Golden Flower, este objeto que por 1 intintable lo que hace es que al ser desterrado le quitas 3 puntos de daño a un personaje escogido. Y por último tenemos a este Scepter of Arundel, a este cetro de Arundel, que por 1 de tinta, siendo este intintable, lo que hace al girarse este command que dice que el personaje escogido gana support durante este turno. Y con esto, pues bueno, habríamos terminado lo que son ya las cartas de la tinta Zafiro y nos disponemos a ya explicar un poco las siguientes, que serían las acero. Vamos a analizar las cartas de la tinta acero.
seguiremos el mismo procedimiento, iremos pasándolas, iremos comentándolas, aquellas que consideremos que tienen más recorrido, más combinaciones posibles, pues nos extenderemos y las otras las iremos pasando por no hacer el vídeo más largo. Está siendo un vídeo largo, entendemos que, bueno, pues que cuando hacemos el reveal de las cartas puede ser un poquito más entretenido, por lo tanto parar el vídeo, pondré los timings de cada tinta en la descripción para hacer más fácil. Bueno, empezamos con este Aladdin Cornered Swarman, que es un 2-1 que baja por 2 en tintable, es un vanilla que lorea de 2, no hay mucho más que decir. Luego tenemos este Beast Hard-Headed que cuesta 5 de tinta, es en tintable un 4-4, que sí que tiene estabilidad break, que dice que cuando tú juegas este personaje tú puedes coger un objeto y desterrarlo de forma directa, una carta tech muy interesante, que además lorea de 2 cada vez que hace quest, muy interesante este Beast Hard-Headed. Captain Hood, Captain of the Jolly Roger, que es un 3-4 que baja por 4 no intintable, con estabilidad doble de powder, que lo que dice es que cuando juegas a este personaje tú puedes devolver una acción de... Puedes devolverte un Fire the Cannons de tu descarte a tu mano, a la carta Fire the Cannons, que es una acción que veremos más adelante, te la devuelves directamente a tu mano. Bueno, interesante mecánica, un 3-4 como personaje. Vale, seguimos con Capitán Hood, esta vez Forceful Duelist, que cuesta 1 de tinta y es entintable, un 1-2 que tiene Challengers más 2, por lo tanto este personaje cuando hace Challenge gana más 2 de puntos de fuerza, se transforma en un 3-2 y que además gana 1 de lore cada vez que hace quest. Tenemos el Captain Hook Thinking a Happy Thought, que cuesta 5, que es no intintable, un 2-5, que se beneficia de ese Shift 3, que además gana Challenger más 3 cuando hace desafío, que tiene estabilidad Stolen the Dust, que quiere que lo que hace es que los personajes que tengan coste 3 o menor no pueden desafiar este personaje y gana 1 de lore cada vez que se va de misión. Tenemos aquí al siguiente, que es Cerberus Three-Head Dog, que es un 5-6, Vanilla, que baja por 5, entintable, que gana 1 de lore. No me extenderé más con los Vanilla. Donald Duck Musketeer, que baja por 4, es entintable, 4 de tinta, que es entintable, es un 2-5, que tiene la habilidad Bodyguard, que además tiene estabilidad Stay Alert, que lo que hace es conferir durante tu turno a todos los mosqueteers, a todos los mosqueteros evasivo durante tu turno. Muy interesante este Donald Duck Musketeer para un mazo de mosqueteros. Seguimos con Gantu, Galactic Federation Captain, que baja con 8 de tinta, que lo que hace, bueno, es entintable, es un 6-6 y lo que hace es que los personajes que tengan un coste 2 o menos no pueden hacer desafío a tus personajes y bueno, gana 2 de lore cada vez que se va de misión. Luego tenemos a Guns, Maleficent Underlings, que por uno es el 2-2 Vanilla que es intintable y que lorea de 1, es el que toca para el color acero. Luego seguimos con este Hans, 13 in line, un 4, o sea, es un 3-3 que baja por 4 de coste de tinta, que es entintable, con estabilidad de Stage a Little Accident, que lo que hace es que cuando este personaje se va de misión, tú le puedes hacer 1 de daño a un personaje que tú escojas, lo puedes llegar a rematar, bastante interesante, y gana 2 de lore cada vez que se va de misión. Seguimos con Hércules Trujillo, que tiene Bodyguard, que es un 3-3, que baja por 3 y es entintable y que gana uno de lore cada vez que se va de quest. Christoph Oficial Ice Mater, es un Vanilla 3-3, que baja por 3, es entintable, gana 2 de lore, vendría a ser como Mickey y otros personajes que hemos visto que cumplen las mismas características y por lo tanto cumplirían las mismas funciones. Tenemos a Chrome, Right Hand Man, que cuesta 6, que lo que hace es, bueno, es entintable, es un 6-6, es un vanilla que lorea de 2, bueno, un vanilla más. Las cartas de acero suelen ser bastante consistentes a nivel de stats, bastante potentes. Bueno,
son quizá vanilas más potentes que las otras que hemos llegado a ver. Tenemos al hilo Galactic Hero, otra vanilla, un 4-2 que baja por 3, es entintable, que gana 2 de lore. Luego tenemos este Magui de Migot, es este 8-8 que lorea de 3, que baja por 8, que es entintable, es vanilla, pero bueno, las stats ya veis que son así de consistentes, por lo tanto, bueno, no dejan de ser cartas que ya de por sí tienen buenas stats. Seguimos con este Mickey Mouse, que es Mickey Mouse Musketeer, que baja por 6, que es entintable, es un 2-7, que confiere, que tiene bodyguard y que encima le da a tus otros mosqueteros +1 de fuerza y lolea de 2, una carta bastante interesante si quieres montar un mazo de mosqueteros. Este Prince Eric Dashing and Brave, que baja por 2 de entintable, un 1-3, que tiene Challengers +2, por lo tanto se transforma en un 3-3 cuando lo desafían o cuando desafía, y que gana 1 de lore cuando se va de misión. Este Simba, 1-2, Simba Future King, que baja por 1, que es intintable, que tiene estabilidad Guess What, que es que cuando juegas a este personaje tú puedes robar una carta y luego puedes escoger y descartarte otra en ese orden, por lo tanto puede ser interesante, te puedes descartar la misma que has robado o descartarte otra que a lo mejor no necesitas en ese momento. Y gana 1 de lore cuando lo juegas. Y luego tenemos a este Simba, que tiene este Challenger +4, es un 4-6, que baja por 7, es entintable, que además dice que durante tu turno este personaje gana evasivo, que encima cueste de 2. Una carta muy interesante, este Simba Returner King. Seguimos con las sanciones, tenemos a Ransack Action Drought, que baja por 2 de tinta, que es entintable, que te dice robas 2 cartas y luego eliges 2 cartas y las descartas. Puedes hacer la misma mecánica que hacías con Simba, primero robar, ver lo que tienes en la mano y decidir qué descartar según lo que hayas robado. Seguimos con este Smash, que hace 3 de daño a un personaje que tú escojas por 3 de tinta y encima entintable, una carta muy interesante que querrás siempre utilizarla para hacer 3 de daño, no para intintar. Como objetos tenemos al Beast Mirror, que baja por 2, es entintable y que dice la habilidad Show Me que por 3 de tinta, si tú no tienes cartas en tu mano, robas una carta. Por tanto, la condición puede ser muy punish, a no ser que no tengas, realmente vayas al draw, vayas al top deck. Bastante improbable, a no ser que hayas hecho overextend en la mesa o que te hayas quedado sin recursos. Un poco risky este Beast Mirror, pero bueno, puede ser útil. El Frying Pan, este objeto, la sartén de freír, que baja por 2, que es inqueable, que tiene estabilidad clan, que cuando destierras este ítem puedes hacer que un personaje no pueda hacer challenge el siguiente turno. Y después tenemos a Musketeer Tabar, que es un objeto que cuesta 4, que no es entintable, que tiene el All for One and One for All, que dice que siempre que uno de tus personajes con bodyguard sea desterrado, tú robas una carta. Y ya por último tenemos este Plasma Blaster, que es un objeto que cuesta 3, que no es entintable, que pagando 2 y girándolo hace 1 de daño al siguiente, al personaje que tú elijas. Y con esto, habríamos acabado todo lo que es la review de las cartas de The First Chapter. Es el primer set. Entendemos que, que cuando salió el juego, había mecánicas aún por explorar. El juego ha ido mejorando, como veremos en los siguientes sets. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Espero, si os ha gustado, darle al like. Comentar cuál es la carta que más os gustó de esta expansión, cuál pensáis que tiene potencial y que fue una hidden gem de esta expansión, o lo que consideréis. Suscribiros nos ayuda muchísimo, nos hace súper felices cuando vemos que la gente se suscribe. Y nada, aquí estamos. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en siguientes entregas de estos reviews de cartas. Adiós.